Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Tenemos dos o tres preguntas interesantes de Arturo 4638. A ver, ¿qué se ganaría con una guerra mundial o nuclear? ¿A quién le conviene eso? ¿Acaso no perderíamos todos como humanidad? Bueno, vamos a ver. La cuestión es ¿qué entendemos como humanidad? Claro, el conjunto de la humanidad es evidente que pierde en un caso de guerra mundial o nuclear. Pero la cuestión es qué pierden los que toman las decisiones. ¿No? ¿Qué pierden o qué ganan o qué esperan perder o ganar? ¿No? Esta es una pregunta que se suele plantear mucho a la hora de pensar si es posible o no es posible una guerra mundial o nuclear. Bueno, hay una diferencia entre lo que es una guerra mundial y una guerra nuclear, pero también es cierto que en el contexto en el que estamos hablando ahora de una posible guerra mundial, el tránsito de una guerra mundial a nuclear, ya sabéis que es bastante fácil, ¿no? Basta que una de las potencias nucleares, una guerra entre potencias nucleares, en el momento en que una de esas potencias se sienta amenazada, el riesgo de que se convierta en nuclear es altísimo, ¿no? Bien, entonces, ¿a quién le conviene? Es decir, la cuestión es de los que toman las decisiones, ¿por qué piensan que les puede convenir? No es solo que les convenga, sino que ellos piensen que les convenga, ¿no? Pues aunque se equivoquen, ¿no? Pero vamos a ver, en principio estamos hablando de grupos de interés que están en una situación de pánico. Están en una situación de pánico y hay dos factores clave en esto. Primero, el riesgo de pérdida del control del mundo, es decir, se está decidiendo quién manda en el mundo. Entonces ya esto puede significar perder el control del mundo. Y un segundo riesgo, muy directamente relacionado con el primero, es la pérdida del control incluso de Occidente, de Europa y de Estados Unidos, por el efecto contagio de los países emergentes si es que no los destruyo a través de una guerra mundial o nuclear, ¿no? Claro, la cuestión es si ellos pueden resolver el problema sin una guerra mundial o nuclear, pues probablemente preferirán hacerlo así. Pero pues, el problema es que es muy posible que hayan llegado a la conclusión de que no encuentran otra forma o que las otras formas les han fallado. Han intentado, si vemos los documentos sobre geopolítica, lo han intentado, los documentos elaborados fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? Lo han intentado durante 20 años a través de la destrucción de países musulmanes con el fin de, una vez controlado el mundo musulmán, intentar someter a partir de ellos a Rusia y China. Bueno, y esto hasta ahora les ha fallado. Sobre todo les falló a partir de la intervención rusa en Siria. A partir de ese momento se rompió ese esquema de geopolítico. ¿Y no sé, qué más han intentado? Pues han intentado mantener, por ejemplo, o renovar el sistema económico que les soporta, pues a través del endeudamiento, ¿no? O llevan décadas intentándolo a través de, por ejemplo, de incluso del despoblamiento demográfico, ¿no? Que ha sido probablemente un instrumento para mantener viva la economía artificialmente a corto plazo, aunque a largo plazo pues sea evidentemente peor, ¿no? Han intentado controlar Internet, a través del cual se les está escapando la opinión pública del mundo y la occidental también. Han intentado someter a Rusia creyendo que le habían llevado una trampa a Ucrania, a una trampa militar, y además a través de sanciones, ¿no? Bueno, el problema es que una vez que todo esto falla, que ven que Rusia va a ganar la guerra, ¿qué les queda? Vamos a ver, que no sea una guerra mundial para salvar ese poder que detentan en el mundo. Bueno, algunos dicen que quizás una de las opciones en las que están trabajando es una guerra limitada en Oriente Medio que les permita destruir o someter a Irán. Esto significaría recuperar o conseguir finalmente ese control de Oriente Medio de los países musulmanes que han intentado durante décadas conseguir, y a partir de ahí también dar un golpe fundamental a los países emergentes, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero claro, es muy difícil también que esa guerra contra Irán no desemboque en una guerra mundial.
porque, claro, Rusia y China saben que esto va a pasar, ¿no? Bueno, pero vamos a ponernos en el contexto de que, por unas u otras razones, parece que hay por lo menos una parte de la élite que piensa que solo una guerra mundial les va a salvar de esa pérdida del poder. Bueno, a los que pueden tomar esa decisión les conviene. Bueno, en una parte de la balanza estaría: si renuncio a esa guerra mundial, corro el riesgo, un alto riesgo, y eso lo están viendo, ¿no? De perder el poder del mundo, el poder de Europa, perder mi poder personal y mi riqueza. Y quizás acabar en la cárcel o peor. Si apuesto por una guerra mundial, ¿qué riesgos hay? Claro, el tema es, a veces pensamos, es que es el fin del mundo. El tema es que no está tan claro. No está tan claro. Por distintos motivos, ¿no? Pero bueno, hay opciones estratégicas que se plantean en los países de guerras nucleares limitadas geográficamente o enfocadas exclusivamente a objetivos y bases militares, que podría ser también el preludio de que el otro país no se limite a bases militares, sino que ataque también las ciudades. También es cierto que parece que las armas nucleares actuales no tienen ese efecto de extensión de la radiación o de creación de un posible efecto invernadero que tenían las armas nucleares de hace 40 años, por ejemplo. Entonces es posible que se estén planteando, puede haber una guerra mundial o una guerra nuclear en la que haya decenas de millones de muertos, pero en las que yo me salve o yo pueda salvarme. Yo pueda salvarme. Entonces ahí tenemos como un dato preocupante esas construcciones de búnkeres antinucleares, búnkeres subterráneos antinucleares en zonas como Nueva Zelanda o Hawái, ¿no? Que algo quieren decir, ¿no? Y no son búnkeres como las de las películas de la Guerra Fría, ¿no? Son búnkeres que dentro tienen pues hasta pistas de tenis, piscinas, y que están intercomunicados entre ellos, constituyendo casi, en algún caso parece, por lo que dicen, que una ciudad subterránea, ¿no? Bien, de cualquier forma, vamos a suponer que en ese escenario ellos ven una posibilidad de supervivencia. El tema es, bueno, en una valoración de riesgos, ¿no? Si no hay guerra mundial, ¿qué riesgos tienen de perderlo todo, de acabar en la cárcel o peor? ¿Y qué riesgos tienen en una guerra mundial? Ellos, no el mundo, que el mundo pierde, eso es absolutamente claro, ¿no? Pero esas élites que se están construyendo esos búnkeres, por algo lo hacen, ¿no? Por algo lo hacen. En situaciones desesperadas, como es o situaciones de pánico como en las que están estas élites, tiene una mayor lógica tomar decisiones de riesgo. Ya hemos comentado alguna vez, por ejemplo, cómo se producen, históricamente en las grandes crisis económicas, se han producido suicidios generalizados de multimillonarios que se han arruinado, ¿no? Porque para ellos perder ese estatus, para el que toma esa decisión, lo visualiza como peor que la muerte. Entonces, bueno, nos podemos hacer una idea de psicológicamente qué es lo que esas personas pueden ganar o perder. Incluso, aunque está esa posición psicológica del millonario que decide suicidarse simplemente porque va a dejar de ser millonario, ¿no? Pero sin llegar a suicidarse, el adoptar decisiones de riesgo que ellos creen que les pueden sacar de esa situación, pues puede tener una cierta lógica basada en eso, en el pánico. Cuanto mayor riesgos hay en mi situación actual o en la situación actual o previsible, más se justifica en esa lógica que adopte decisiones arriesgadas, ¿no? O sea que, claro, no podemos situarnos a la hora de valorar a quién conviene eso, como tú preguntas, Arturo.
en la posición de una persona habitual, del hombre de la calle. Hay que posicionarse en la mentalidad de estas personas que han controlan el mundo, que son multimillonarios y que además son responsables de una serie de barbaridades, pues eso, que no solo les pueden llevar a perder las riquezas y el poder, sino también a la cárcel o algo peor, ¿no? Bien, creo que hay elementos suficientes para tener una opinión al respecto, ¿no? Bien, si no, ya profundizaremos. Nos lo dices y profundizamos. ¿De acuerdo? No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratuito, y dejarnos preguntas o comentarios. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.